Muy buenos días alumnos, les habla el profesor Carlos. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el poblamiento peruano, pero vamos a hablar específicamente sobre el arcaico superior, que vendría a ser la última etapa del periodo con respecto al poblamiento del Perú. Este periodo se va a desarrollar entre los años 2000 al año 1200 a.C. Ahora acuérdense que en las clases anteriores ya habíamos tocado los dos periodos, que era el periodo lítico y el periodo arcaico inferior. Y en esta oportunidad ya vamos a hablar sobre la evolución que van a sufrir estos hombres del Perú con respecto a sus actividades que van a desarrollar. Entonces es así que acá ya al periodo arcaico superior vamos a llamar que vendría a ser a los hombres sedentarios. Ya el hombre empezó a tener un tipo de costumbre muy distinta a los otros dos periodos anteriores, que era el lítico y el arcaico inferior. Ahora vamos a hablar qué características podemos encontrar en el medio geográfico. Se dice que tiene las mismas características que presenta el Perú actualmente. Eso quiere decir, en la costa, sierra y selva, así como en aquellos años estaba, lo mismo lo podemos ver hoy en día. La costa se vuelve desértica, era una pequeña franja estrecha que limitaba con el mar peruano. El sector andino ya empezaba, en este caso, a descongelarse y solamente empezó a cubrirse las altas montañas. En las partes altas de estas montañas se empezó a quedar el hielo, como hoy en día lo podemos ver. Porque antiguamente gran parte de estas montañas estaban cubiertas de hielo. Hoy en día no, hoy en día solamente vemos en las partes altas de las montañas los famosos nevados. Y con respecto a la selva, ya la selva empezó a cubrirse de vegetación, ¿no? Ya empezó a aparecer gran cantidad de especies con respecto a la flora. Muy bien, ahora con respecto al clima, los cambios climáticos ya han culminado. Eso quiere decir que ese periodo de friaje y de ahí de empezar a descongelarse, ya va a terminar ese ciclo de clima. Ahora, para pasar a lo que vendría a ser el periodo del Holoceno. ¿Y qué vendría a ser el Holoceno? Viene a ser uno de los periodos dentro de la era cuaternaria. Acuérdense que la era cuaternaria se dividió en dos grandes periodos, Pleistoceno y Holoceno. Pleistoceno con presencia de glaciaciones, Holoceno cuando ya no existen estas glaciaciones. Entonces la Tierra se empieza a calentar y a tener unas características como la tenemos hoy en día. Ahora nos vamos a lo que vendría a ser la fauna. Las especies grandes, o también llamada megafauna, empezó a extinguirse y quedaron solamente animales pequeños, como vendría a ser lo más característico, los auquénidos, o en este caso algunos lo conocen como los auquénidos americanos, que vendría a ser la vicuña, la llama, la alpaca, el guanaco, y también otras especies como el cuy, la vizcacha, el venado, la taruca, que son especies típicas de aquel momento y incluso que hasta hoy en día lo podemos tener. Y de ahí pues empieza el hombre a desarrollarse para convertirlo en ganadería, ¿no? Ya empieza a domesticar los animales. Ahora, con respecto al modo de vida, ¿cómo eran los hombres en aquel tiempo? Ya eran sedentarios. A tener presente, en el periodo lítico, ¿cómo era? Nómade. En el periodo arcaico inferior, ¿cómo era el hombre? Seminómade. Acá ya el hombre es sedentario. Eso significa que ya se va a quedar en un lugar fijo, en un lugar establecido. Esto se debe a que empiezan a aparecer muchas actividades, como es la agricultura, la ganadería, la pesca, ¿no? Entonces esto va a hacer que el hombre ya no vaya de un lugar a otro, sino que se quede en un solo lugar, en ese mismo sitio empieza a desarrollarse. Ahora, va a desarrollar la agricultura y la ganadería, ahora como elementos principales, ¿no?, de aquel periodo. Esto se dice que tanto la agricultura como la ganadería fue motivo para que el hombre se vuelva sedentario. Muy bien, ahora vamos con respecto a los representantes. Como primer representante vamos a tener el hombre de Huacaprieta, que se descubrió en el Departamento de la Libertad por Junior Vives. Ahora, ¿qué características vamos a encontrar en el hombre de Huacaprieta? Primeros precerámicos. Cuando digo pre, significa que acá todavía no hay presencia de cerámica. ¿Y qué vendría a ser la cerámica? Viene a ser el trabajo en arcilla. Entonces, si es precerámico, ¿a qué hacemos referencia? Hacemos referencia a el trabajo elaborado por el hombre con solamente lo que vendría a ser el barro, ¿no?, tierra y agua. Ahora, entonces, ¿qué más encontró? Las famosas vasijas, pero en este caso, que vendrían a ser los mates pirograbados. Pirograbados está en relación a que estos trabajos en barro eran pues graficados, ¿no? Ahí podemos ver imágenes de serpientes o de un cóndor. Y con respecto al mate, vendrían a ser también que ellos empezaron a no solamente trabajar el barro, sino que empezaron a hacer estos dibujos en lo que vendría a ser el cascarón de la calabaza, ¿no?, que les servía a ellos también como vasijas para depositar agua
o para significar su vida diaria, y también podríamos ver en lo que eran sus gráficos. Entonces, lo precerámico, acuérdense que acá vamos a estar hablando de lo que vendría a ser la alfarería, ¿no? La alfarería era lo que antecede o lo que va antes de la cerámica. Podrían trabajar en barro, o también lo hacían pues sus vasijas lo que era pues algunos materiales orgánicos, ¿no? Como por ejemplo lo que era la calabaza, lo sacaban la parte de adentro y le servía como vasija, ¿no? Entonces eso se encontró en el hombre de Huacaprieta. También se realizaron los primeros tejidos en algodón. Eso quiere decir que acá aparece la textilería. Exacto, acá ya se va a dar el inicio a la textilería. Van a ser en este caso unos tejidos entrelazados para luego empezar a crear sus famosas redes y sus famosas indumentarias que les va a servir a ellos para poder en este caso cubrirse ante una variedad climática que se pueda presentar. Ahora luego tenemos al hombre Kotosh, que fue encontrado en el departamento de Huánuco por Seishi Izumi, bueno, la japonesa Seishi Izumi Shimada. Ahora, con respecto al hombre Kotosh, es el primer templo del Perú, ¿no? Ahora, ¿a qué llamamos templo? A una construcción en el cual se le va a rendir culto a alguien. En este caso, ¿quién debería ser? Debería ser a un dios. Primera escultura de América. A tener presente este dato. Escultura es algo que va a realizar el hombre, pero en pequeña dimensión. Por ahí, para marcar la diferencia, la escultura viene a ser el trabajo hecho por el hombre en pequeña dimensión, y la arquitectura viene a ser el trabajo desarrollado por el hombre, pero a gran dimensión, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo presente con respecto a lo que vendría a ser una escultura. Ahora, no solamente es una escultura, la primera escultura del Perú, sino la primera escultura de América. Ahora, ¿qué esculturas se encuentran en las famosas manos cruzadas, como lo podemos encontrar acá, ¿no? En este caso es de piedra. Entonces, es de suma importancia saber esto, porque va a dar una manifestación ya de creencia. Acá va a aparecer pues ya lo que vendría a ser la religión, y más adelante se empieza pues a hacer la famosa cosmovisión hacia un mundo fuera de nuestra realidad. En este caso lo realizaban los famosos sacerdotes, pero eso se va a dar con el tiempo. Ya acá todavía ellos recién están dando inicio a las creencias. Ahora, ¿qué más tenemos? Al hombre de Tabla del Urín. Se encontró en Lima, descubierto por Josefina Ramo de Cox. ¿Qué característica tiene este hombre? Primer poblado estable, o primer poblado fijo. En este caso estamos hablando del primer hombre sedentario. A tener presente eso. ¿Quién fue el primer hombre sedentario del Perú? El hombre de Tabla del Urín. Ya. Ahora, esto significa que ya va a tener su casa, en este caso no como hoy en día lo vemos, sino una especie de choza. Luego tenemos al hombre de Chuquitanta. Se encontró en el departamento de Lima, descubierto por Federico Engel. Es la primera arquitectura monumental y religiosa de la costa. Y acá hablamos de una construcción que el hombre hace para poder habitar. En este caso, esta arquitectura que él hace no tanto es para que él lo habite, sino era pues para hacer una vivienda con el objetivo de rendir culto a sus dioses. Acuérdense que ya acá empieza a aparecer la creencia, en este caso, a ciertos personajes de la naturaleza, ya que empiezan a practicar ciertas actividades como era la agricultura, y la agricultura estaba muy relacionado a lo que era la religión, le rendía culto a la tierra. Entonces, es así como estos hombres ya empiezan a tener un desarrollo muy distinto a los hombres que hemos estudiado anteriormente. A tener presente que en el periodo arcaico ya empiezan a aparecer las principales actividades que hoy en día nosotros podemos tener, lo que es agricultura, ganadería, pesca, orfebrería. Todavía no trabajaban lo que eran los metales preciosos, solamente se dedicaban a lo que vendría a ser la alfarería, que vendría a ser más adelante el inicio para hacer trabajos en cerámica. Entonces es así que estos hombres ya empiezan a tener un desarrollo más avanzado, ¿no? Entonces, por decir acá en el gráfico podemos ver ya un hombre dedicado a la agricultura. El dedicarse a la agricultura fue de suma importancia porque ya dejó de ser recolector. Con la presencia de la ganadería, el hombre ya dejó el famoso pastoreo, ya dejó lo que vendría a ser la cacería. Entonces miren cómo va evolucionando a través del tiempo, y hasta hoy en día nosotros seguimos avanzando y evolucionando, ¿no? Entonces vamos a ver estas características. Muy bien, alumnos, eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias.